Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Víctor Nueva Valladares, médico residente de primer año de oftalmología, y en la plática que tengo preparada el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cálculo del ángulo iridocorneal por medio de una ultrabiomicroscopía o VM, ¿verdad? Eh, Como introducción un poquito sobre el tema, pues hay que abarcar que el ángulo iridocorneal es una estructura fundamental en la anatomía del ojo, ya que este es el que juega un papel clave en el drenaje del humor acuoso y en la prevención del glaucoma. El cálculo de su apertura mediante VM o Ultrasound Biomicroscopy es una técnica avanzada que permite la evaluación precisa del ángulo en casos de riesgo de glaucoma, anomalías anatómicas y otras patologías. En esta presentación pues vamos a explorar un poquito sobre los principios del VM, la aplicación para medición del ángulo iridocorneal, la relevancia clínica y los pasos del procedimiento. Bueno, la biomicroscopía ultrasónica es o se define como una técnica de imagenología por ultrasonido que utiliza frecuencias altas desde 35 hasta 50 MHz que nos permite obtener imágenes detalladas en las estructuras anteriores del ojo. Esto nos permite la visualización de áreas que no pueden observarse fácilmente por medio de otros métodos de evaluación oftalmológica como la agonoscopía y es especialmente útil para la evaluación de ángulos estrechos o cámaras anteriores profundas. En cuanto a principios básicos de la biomicroscopía ultrasónica, pues el ultrasonido de alta frecuencia genera imágenes en tiempo real de alta resolución que va a penetrar el tejido ocular. Las imágenes obtenidas pues van a permitir medir estructuras como el ángulo iridocorneal, la profundidad de la cámara anterior, el cuerpo ciliar y pues otras, ¿verdad? Dentro de las ventajas importantes que deberíamos de mencionar siempre sería que pues principalmente es no invasiva, nos va a permitir visualizar el ángulo iridocorneal incluso en ojos que presenten algún tipo de opacidad corneal o cámara estrecha, pues obviamente es por medio de pues un proceso de ultrasonido, ¿verdad? Es útil para estudios preoperatorios y seguimiento postoperatorio en casos de pacientes que hayan sido sometidos a algún tipo de cirugía de glaucoma. En cuanto a la anatomía, pues hay algunos datos que son importantes siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Ya que estamos hablando pues de una estructura anatómica que no es fácil de evaluar. Las estructuras anatómicas involucradas en este caso, pues la córnea, ¿verdad? Que es la estructura más anterior que va a formar la pared externa del ángulo. El iris, que pues en este caso va a ser la que forma la pared interna del ángulo. El, el trabéculo, que va a ser la malla que permite el drenaje del humor acuoso hacia el canal de Schlem, y el canal de Schlem que pues obviamente es el que recoge el humor acuoso y lo drena hacia el sistema venoso. ¿Por qué es importante pues el ángulo? El ángulo pues determina la facilidad con la que el humor acuoso drena fuera del ojo, y en casos de ángulos estrechos pues puede haber algún tipo de predisposición o glaucoma de ángulo cerrado, una condición potencialmente grave que provoca un aumento de la presión intraocular. Pues obviamente nosotros lo que nos interesa en este caso es poder determinar qué tan abierto o qué tan cerrado pues se encuentra fisiológicamente, o se encuentra en un paciente en específico el ángulo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente en ángulos que no tienen pues una buena apertura, obviamente no existe un buen tramo de salida para el humor acuoso, y este humor acuoso pues se va a ir acumulando dentro del ojo generando un aumento del apío, y pues eso nos puede llevar a pues algún tipo de glaucoma, en este caso de ángulo cerrado, ¿verdad? Bueno, ahora en cuanto al proceso o procedimiento del cálculo iridocorneal por medio del VM, inicialmente pues es importante la preparación del paciente, obviamente, que vamos a colocarlo en posición de cúbito supino, acostado preferentemente. Se utiliza un anestésico tópico para evitar molestias oculares, ¿verdad?
y se coloca un acoplador inmersivo con solución salina en contacto con el ojo para mejorar la transmisión del ultrasonido. En este caso pues podríamos utilizar algún tipo de copita, ¿verdad? Que vamos a llenar en este caso con solución salina o agua estéril para funcionar como algún tipo de medio de transmisión del ultrasonido. Posteriormente procedemos a la captura de las imágenes, para lo que vamos a insertar la sonda ultrasónica de alta frecuencia, 35 a 50 MHz en el acoplador, y el operador ajusta la orientación de la sonda para obtener las imágenes transversales del ángulo iridocorneal. Importante obviamente, ¿verdad? El proceso es operador dependiente, por lo que al operador en este caso le corresponde la identificación del ángulo iridocorneal, el cual va a aparecer como un punto en el cual el iris y la córnea se encuentran. Posteriormente se visualizan las estructuras claves como la raíz del iris, el cuerpo ciliar y la malla trabecular, y procedemos a la medición del ángulo. En las imágenes pues se trazan líneas desde la superficie posterior de la córnea hasta la raíz del iris para calcular el ángulo. Posteriormente el ángulo puede expresarse pues, en grados, ¿verdad? La mayoría de los equipos pues tienen algún tipo de herramienta para la medición del ángulo, lo cual pues nos facilita a nosotros el procedimiento. Y se dice que un ángulo amplio va a ser aquel que tiene un valor por arriba de los 30 grados, lo que nos va a sugerir a nosotros un drenaje adecuado del humor acuoso, mientras que cuando hablamos de un ángulo estrecho pues estamos hablando de cualquier ángulo por debajo de los 20 grados. Y esto nos va a indicar el riesgo del glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, importante obviamente la aplicación o la interpretación de las imágenes. En este caso, un análisis detallado nos va a permitir identificar algunas características importantes para nosotros como pues el médico del paciente, como presencia de adherencias en el iris al trabéculo o sinequias anteriores, también presencia de algún tipo de contacto iridotrabecular que puede obstruir el flujo del humor acuoso, y posición del cuerpo ciliar, lo que puede influir en el ángulo. Pues a lo que vamos aquí con esta diapositiva es de que el ultrasonido pues no solo nos sirve para el cálculo del ángulo iridocorneal, sino también para la identificación de alguna estructura que pueda estar provocando algún tipo de cierre o algún tipo de bloqueo del ángulo, como pues se mencionaba en la misma diapositiva, ¿verdad? Como la presencia de sinequias anteriores, por ejemplo, o alguna otra situación que pueda estar obstruyendo el canal. Importante la aplicación clínica de esto, ¿verdad? El diagnóstico del glaucoma de ángulo cerrado pues es lo que se nos viene en mente como principal, y la evaluación de la configuración del ángulo en pacientes con riesgo de glaucoma, la detección de iridocorneal estrecho en pacientes asintomáticos o con episodios de glaucoma agudo. También pudiéramos utilizar la ultrabiomicroscopía como una evaluación preparatoria en caso de pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento como una iridotomía o implantación de drenajes. Pues básicamente el estudio nos va a ayudar a planificar la cirugía. También tenemos para la evaluación de implantes y dispositivos, como en el caso de seguimientos postoperatorios de dispositivos de implante para el manejo del glaucoma, como las válvulas, o la investigación de algún tipo de anomalía anatómica, como mencionaba anteriormente, como la presencia de quistes, por ejemplo, iridociliares, como el que se muestra en la imagen, sinequias anteriores, posteriores, o alguna otra malformación que pudiera estar alterando el drenaje del humor acuoso. En cuanto a las ventajas y limitaciones del estudio, pues importante ventajas, nos permite medir el ángulo incluso en ojos con opacidad corneal o algún tipo de catarata densa, puede visualizar detalles del cuerpo ciliar, información que no es accesible mediante otros métodos diagnósticos como la conoscopía. También puede ser útil en pacientes con sospecha de glaucoma ángulo estrecho y en aquellos con antecedentes de cirugía ocular previa. Pero obviamente, como todos los estudios, tiene algún tipo de limitaciones. En este caso, el examen requiere la experiencia en la interpretación de las imágenes y el equipo de UM no está ampliamente disponible en todos los centros clínicos. También tenemos que el procedimiento puede ser incómodo debido a la necesidad de inmersión en un medio acuoso.
Y como conclusión, el cálculo del ángulo iridocorneal mediante UVM pues, va a ser una técnica avanzada que ofrece imágenes de alta resolución y permite un análisis detallado de las estructuras anteriores del ojo. Es fundamental en el diagnóstico, manejo y seguimiento de pacientes con riesgo de glaucoma y otras anomalías del ángulo. La UVM pues, ha demostrado ser una herramienta invaluable en la oftalmología moderna y va a proporcionar información crítica que no puede obtenerse mediante métodos convencionales, como lo mencionaba anteriormente. Y pues básicamente a nosotros nos va a ayudar en el caso de los diagnósticos de glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Y esto es todo lo que tengo preparados para hoy. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias.